¿Alguna vez has sentido que una amistad te detiene más de lo que te impulsa? Hoy vamos a hablar de cómo identificar si tu círculo te está ayudando a crecer, o si te está frenando sin que te des cuenta. Recuerda, no toda cercanía es impulso. No todo cariño es apoyo. Este es el primer episodio de la serie Amistades con propósito. Empecemos. Señales de una amistad que te impulsa. Les voy a dar un ejemplo de esta amistad. Esto me pasó en la universidad, lo recuerdo bien, fue un viernes, justo después de la última clase, cuando el profesor anunció los resultados del examen. Yo estaba nerviosa, con las manos sudando sobre el mesabanco. Y entonces lo dijo, la calificación más alta fue para Samantha. No lo podía creer. Me quedé en silencio, procesando. Pero mi amiga, Sofía, no. Ella gritó, literalmente gritó, desde el fondo del salón. Esa es mi amiga, sabía que lo ibas a lograr. Todos voltearon a verla. Yo me puse roja como tomate, pero ella corrió hacia mí, me abrazó tan fuerte que casi me tira la mochila. Te lo dije, eres una genio, vamos por un café, esto hay que celebrarlo. Fuimos a la cafetería del campus, donde pidió 2 frappés y le dijo al barista. Ponle doble crema a este, que es para la chica más lista del semestre. Pasamos la tarde riéndonos, hablando de todo lo que habíamos estudiado, de las veces que quise rendirme, y de cómo ella siempre me empujó a seguir. No es solo la nota, Samantha. Es que te lo ganaste. Y yo estoy tan orgullosa de ti. Ese día entendí que los logros saben mejor cuando alguien los celebra contigo. Y Sofía lo hizo como si el examen lo hubiéramos pasado juntas. Entonces una amistad que te impulsa es aquella que celebra tus logros sin competir. Te escucha sin juzgar. Te reta con amor cuando te estancas. Respeta tus decisiones. Y una amistad que te frena, minimiza tus logros, puede hacerte sentir culpable por cambiar, se burla de tus decisiones y desaparece cuando te va bien. Les voy a contar una historia breve de mi amiga Sofía. Durante años, Sofía fue la amiga que siempre decía que sí. Sí a escuchar, sí a acompañar, sí a callar cuando algo le dolía. Su mejor amiga, Clara, tenía una personalidad arrolladora, decidía los planes, marcaba los ritmos, opinaba, sobre todo. Al principio, Sofía lo confundía con admiración. Es que ella es tan segura, pensaba. Pero con el tiempo, esa admiración se volvió sombra. Cada vez que Sofía compartía una idea, Clara la corregía. Si se ponía una prenda que le gustaba, Clara soltaba un no te favorece. Si hablaba de sus sueños, Clara los llamaba irreales. Y Sofía, sin darse cuenta, empezó a encogerse. A dudar. A sentirse pequeña. Una tarde, después de una conversación en la que Clara volvió a minimizar sus emociones, Sofía se quedó en silencio. No por miedo, sino por claridad. Esa noche escribió en su diario. Yo también estuve en una amistad que me hacía sentir pequeña. Hasta que entendí que crecer no es traicionar, es elegirte. Al día siguiente, Sofía no respondió los mensajes. No por rencor, sino por respeto a sí misma. Empezó a reconectar con otras personas, con sus pasiones, con su voz. Se inscribió en un taller de escritura, retomó el yoga, y poco a poco, se sintió más grande. Más relajada, más libre. Más ella. Clara notó el cambio y la acusó de haberse alejado. Has cambiado, le dijo. Sofía sonrió con calma. Sí. Y por primera vez, me gusta quién soy cuando no me escondo. Ahora tú dime si has sido capaz de detectar las señales de que una amistad te frena. ¿Te has sentido culpable por alejarte de una amistad que ya no te hace bien? Hablemos de cómo identificar una amistad tóxica sin sentir culpa. Porque cuidar tu paz no es egoísmo, es amor propio. Pero primero hay que aclarar qué es una amistad tóxica. Entonces una amistad tóxica se define como una relación interpersonal sostenida entre dos personas que, en vez de contribuir al bienestar emocional, termina por generar malestar, estrés, baja autoestima y agotamiento emocional. A diferencia de las amistades con problemáticas pasajeras donde pueden existir desacuerdos, discusiones o crisis digamos normales. No toda crisis o conflicto en la amistad es señal de toxicidad. Es natural que las relaciones humanas atraviesen altibajos, desavenencias,
distanciamientos o incluso enfados puntuales como parte de la dinámica entre personas con historias, intereses o personalidades distintas. Una amistad tóxica no siempre grita. A veces se disfraza de bromas, silencios o comparaciones. Aquí les doy unas señales y ustedes escriban en los comentarios cuál detectaron en sus amistades. La primera es falta de reciprocidad. Uno de los indicadores más claros de una amistad tóxica es el desequilibrio entre lo que una persona da y lo que recibe. Esta descompensación genera una sensación unidireccional, uno sostiene el vínculo emocionalmente mientras el otro lo consume, sin devolver el mismo apoyo cuando es necesario. Digamos que solo te busca cuando necesita algo, pero no está en tus momentos malos. La segunda es manipulación emocional. La manipulación puede tomar muchas formas: culpar al otro de todo lo negativo, utilizar el chantaje emocional, si no haces esto, no eres un buen amigo. Distorsionar los hechos para obtener un beneficio o lograr que el otro se sienta responsable del malestar de su amigo. Aquí entran esos amigos a los que les mandas un mensaje de WhatsApp y están en línea, pero ignoran tu mensaje y te dicen que no lo leyeron, que ni se han metido a WhatsApp y te hacen sentir culpable por reclamarles. Y si a partir de ahí tú empiezas a no contestarle para que esa persona se esfuerce por ti, entonces ahora tú también estás manipulando con tu silencio. Usa la culpa para que hagas lo que él o ella quiere. La tercera es críticas constantes y humillaciones disfrazadas. Comentarios hirientes presentados como bromas, críticas destructivas o sarcasmo recurrente minan la autoestima. Cuando una relación está marcada por la necesidad de menospreciar al otro, aunque sea con la excusa de la honestidad, estamos ante una señal de toxicidad. Te menosprecia frente a otros o te hace sentir tonto con bromas crueles. La cuarta es ausencia de apoyo genuino. En las amistades tóxicas, la empatía y el apoyo en momentos difíciles suelen estar ausentes. El amigo tóxico ignora las necesidades de su contraparte o minimiza sus problemas, mostrándose poco empático, e incluso puede llegar a desaparecer cuando el otro más lo necesita. La quinta es celos, envidia y competencia desmedida. La comparación constante, la incapacidad de alegrarse por los logros del otro o la tendencia a sabotear sus éxitos son manifestaciones frecuentes de toxicidad. La envidia, los celos o la competencia encubierta impiden el crecimiento personal de ambos. Siempre quiere superarte, no celebra tus logros o intenta opacarlos. La sexta es violación de los límites personales. No reconocer ni respetar los límites ajenos, presionar para obtener confidencias o imponer la propia voluntad son conductas comunes en las amistades tóxicas. El límite se cruza cuando se invade la privacidad, se exige tiempo sin consideración o se ignora un no explícito. La séptima es conductas de control. Vigilar, interrogar, exigir saber detalles personales o influir en las decisiones del otro para satisfacer necesidades propias revela actitudes controladoras incompatibles con una amistad sana. También te excluye de otros grupos, exige saber todo sobre tu vida. La octava es negatividad crónica y victimismo. Personas que se victimizan constantemente, que siempre encuentran en el entorno motivos para lamentarse y que usan sus problemas como ancla para retener a sus amigos suelen establecer vínculos tóxicos, contaminando el ánimo del grupo. Siempre se queja y espera que resuelva sus problemas. La novena es chismes, difusión de secretos y traición de la confianza. Hablar mal del otro a sus espaldas, divulgar confidencias compartidas o disfrutar del drama social son ejemplos de traición de la confianza, piedra angular de cualquier relación sana. La décima es dependencia emocional y chantaje. El amigo tóxico puede generar una dependencia emocional insana, donde el otro se siente culpable si no cubre determinadas expectativas o necesidades, o siente que debe estar siempre dispuesto para evitar desatar la ira. El rechazo o el abandono. Te hace sentir culpable si realizas planes sin él o ella. La dinámica tóxica no se limita a grandes conflictos o a episodios extremos de abuso. Por el contrario, se halla muchas veces en pequeñas interacciones cotidianas, rutinas y formas de comunicación que, repetidas, desgastan la relación y la salud emocional del involucrado. Pero quiero que puedan distinguir entre una amistad tóxica y una en etapa difícil, conviene tener en cuenta los siguientes criterios. 1. Frecuencia y patrón. En la amistad tóxica, el comportamiento dañino se repite sistemáticamente. En una relación sana, los conflictos son incidentes puntuales.
seguidos generalmente de disculpas y cambios de comportamiento. 2. Arrepentimiento y voluntad de cambio. En la crisis saludable, existe conciencia y reparación. Los amigos reconocen sus errores, se esfuerzan por mejorar y evitar que se repitan. En la amistad tóxica, por el contrario, las disculpas son superficiales, lo siento si te ofendiste, pero, o inexistentes, y el patrón no se modifica. 3. Impacto emocional específico versus sostenido. Los conflictos sanos pueden doler, pero una vez resueltos no dejan un malestar persistente. En la toxicidad, el daño es acumulativo, cada nuevo conflicto reabre viejas heridas y la sensación de malestar es la norma. 4. Pérdida de autenticidad. Si el vínculo dificulta tu desarrollo personal o te obliga a disimular quién eres para evitar problemas, es un foco de alerta. En la amistad sana, puedes ser transparente y honesto sin miedo a represalias. 5. Evaluación por parte de terceros. A veces, desde dentro, es difícil ver la magnitud del daño. La opinión de otros amigos o familiares puede aportar perspectiva sobre si la relación atraviesa una crisis o está anclada en la toxicidad. ¿Y por qué nos cuesta ver este tipo de amistad tóxica? Hay varias razones profundas por las que nos cuesta identificar amistades que nos frenan o limitan. No es solo una cuestión de lógica o comportamiento externo, sino de cómo se entrelazan nuestras emociones, necesidades afectivas y patrones de apego. Vamos a ver algunas de estas razones. La primera es que idealizamos el vínculo. Muchas veces idealizamos a ciertas amistades como indispensables o únicas. Esta idealización puede llevarte a poner a tus amistades en un pedestal que impide ver si hoy te está haciendo bien. Pensamos, ella siempre estuvo ahí o él me conoce como nadie, lo que nos hace justificar comportamientos que en realidad nos hacen daño. Estás priorizando el pasado por encima del presente. Además, te hace sentir que tienes una deuda emocional. Aunque la gratitud es valiosa, sentirte obligado a mantener el vínculo por lo que hizo en el pasado puede convertirse en una carga emocional que limite tu bienestar. La segunda es miedo al rechazo o a la soledad. El miedo a quedarnos solos puede hacernos tolerar relaciones que ya no nos nutren. Preferimos mantener el vínculo, aunque nos reste, antes que enfrentar el vacío emocional que creemos que vendría sin esa persona. La tercera es dependencia emocional. En algunos casos, desarrollamos una necesidad excesiva de validación, afecto o aprobación por parte de ese amigo o amiga. Esto genera una especie de ceguera emocional, donde priorizamos el vínculo por encima de nuestro bienestar. La cuarta es baja autoestima o inseguridad. Si no confiamos en nuestro propio criterio o valor, es más fácil que permitamos que otros nos limiten. Nos cuesta poner límites o reconocer que merecemos relaciones que nos impulsen, no que nos frenen. La quinta es normalización de dinámicas tóxicas. Si desde pequeños hemos vivido relaciones donde el afecto venía acompañado de control, crítica o manipulación, podemos repetir ese patrón sin darnos cuenta. Lo familiar se siente seguro, aunque no sea sano. La normalización del daño y las justificaciones, es que está pasando por un mal momento, así se lleva con todos, nadie es perfecto, perpetúan y validan este ciclo, incrementando el impacto destructivo de la relación. ¿Cómo empezar a identificar estas amistades? Observa cómo te sientes después de estar con esa persona, ¿te sientes inspirado o drenado? Pregúntate si puedes ser tú mismo sin miedo a juicio o burla. Revisa si esa amistad te apoya en tus metas o te hace dudar de ellas. Escucha tu intuición, muchas veces el cuerpo y las emociones nos hablan antes que la mente. Espero que toda esta información les ayude a identificar qué tipo de amistad tienen y si todavía no lo tienen claro, aquí en la descripción les voy a dejar un cuestionario que pueden realizar para determinar si su amistad es sana o si tiene áreas que mejorar. Les voy a mostrar cómo lo realicé yo. Primero elegí a la persona que quiero evaluar, fue a mi amiga Ana. Les voy a contar, ella es mi amiga desde la secundaria y a lo largo de los años fuimos mejores amigas. Pero a partir de que trabajamos juntas en un proyecto empezamos a tener varios conflictos, por lo que preferí cambiarme de trabajo y me empecé a alejar de ella y actualmente es intermitente nuestra relación. Ahora vamos juntas a ver qué tipo de relación tengo con ella. Aquí tenemos el cuestionario emocional para evaluar una amistad. Como pueden ver del lado derecho está la tabla de respuesta para que la usen como guía. El 1 representa nunca, el 2 representa rara vez, el 3 representa a veces,
el 4 representa frecuentemente y el 5 representa siempre. Del lado izquierdo están las preguntas y al lado vamos a responder. Elijan qué amiga van a evaluar, comencemos. ¿Me siento escuchada y comprendida por esta persona? A veces. ¿Puedo expresar mis emociones sin miedo a ser juzgada? A veces. ¿Esta persona respeta mis secretos y mi privacidad? Frecuentemente. ¿Siento que puedo confiar plenamente en ella? A veces. ¿Respeta mis decisiones, incluso si no está de acuerdo? Frecuentemente. ¿Respeta mis decisiones sin presionarme a hacer cosas que no quiero? Frecuentemente. ¿Acepta mis límites sin hacerme sentir culpable? A veces. ¿Me apoya en momentos difíciles sin minimizar lo que siento? Rara vez. ¿Celebra mis logros sin envidia ni competencia? A veces. ¿Me motiva a crecer y ser mejor persona? A veces. ¿La relación se siente equilibrada, doy y recibo en proporciones similares? Rara vez. ¿Ambas partes buscamos y mantenemos el vínculo de forma equitativa? Rara vez. ¿Esta persona se interesa genuinamente por mi bienestar? Rara vez. ¿Me siento emocionalmente en paz después de interactuar con ella? Frecuentemente. ¿Puedo expresarme libremente sin temor a generar conflictos? Rara vez. ¿Esta persona se hace responsable de sus propias emociones sin culparme? Frecuentemente. ¿La relación está libre de manipulación, chantaje emocional o control? Frecuentemente. ¿Me hace sentir valiosa, respetada y segura de mí misma? Nunca. Como pueden ver, nos dio un resultado total de 53 puntos, que significa que es una amiga tóxica leve. Aquí les dejo la tabla de la puntuación. En mi caso resultó que sí tengo una relación tóxica leve en la cual hay señales preocupantes que merecen atención. Ahora les toca a ustedes realizar el cuestionario y cuéntenme en los comentarios qué tipo de relación tienen con esa amiga. Y recuerden, no todas las amistades son para siempre. Algunas son para un tramo. Otras para toda la vida. Lo importante es que te impulsen, no que te detengan. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete a Psicocamino, comenta si has vivido algo parecido, y comparte este video con alguien que necesita escucharlo.